Buenos días. Damos comienzo a esta sesión inaugural de las jornadas sobre franquismo y mujeres, con el atinado subtítulo de la subordinación a la conquista de espacios. Para aquellos de ustedes que no pertenezcan a esta casa, soy José Antonio Beltrán, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que me honro en presidir este acto por ausencia, por motivos personales, de nuestro querido rector en funciones, don José Antonio Mayoral, que no ha podido ya acompañarnos, pero que nos traslada encarecidos recuerdos y les desea naturalmente todo tipo de parabienes. Me acompañan en esta mesa doña Carmina Gustrán, comisionada finalmente, ¿verdad?, del programa estatal España en Libertad 50 años. Y a mi derecha figura don Miguel Ángel Ruiz Carnicer, compañero de esta casa y uno de los coordinadores de este evento, junto con doña Ángela Cenarro, que es la otra gran coordinadora y querida amiga. Sin más dilación, tiene la palabra doña Ángela Cenarro. Bien, pues bueno, quiero agradecer a José Antonio Beltrán, al decano de la facultad, y a la comisionada su presencia en este acto de inauguración del coloquio El franquismo y las mujeres. La verdad es que cuando la profesora Carme Molinero, de la Autónoma de Barcelona, nos hizo la propuesta a mi compañero Miguel Ángel Ruiz Carnicer y a mí misma de organizar un coloquio sobre las mujeres españolas en la dictadura de Franco, pues nos pareció, en el marco de ese ciclo de actividades que tenía previsto la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para el año 2025, pues nos pareció que se nos abría una magnífica oportunidad para reconocer esa contribución de las mujeres al proceso de democratización que tuvo lugar en la España de los 60 y de los primeros años 70. También esta contribución había ido ligada a un cambio importante en la percepción de sí mismas, que habían pasado de ocupar ese pequeño espacio del hogar a tener ya una presencia importante en el espacio público y a considerarse con fuerzas y energía y capacidad de transformar la vida de los españoles y de ellas mismas. Había pues en estas jornadas, en esa concepción inicial, un espíritu celebratorio, pero también ha estado muy presente desde el principio, compartido con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ese empeño por dar a conocer, difundir resultados de investigaciones punteras que desde hace ya casi 30 años han recuperado a las mujeres como sujetos activos de la historia y a la vez han incorporado la perspectiva de género al análisis de nuestro pasado por su capacidad para enriquecer, para iluminar pues periodos oscuros de nuestra historia. Bien, por lo tanto, pues tanto mi compañero como yo misma creemos firmemente en el potencial de la historia para adquirir una conciencia crítica sobre el pasado y sobre el presente. Pues si algo nos enseña esta experiencia colectiva que vamos a ver aquí estos días, es comprobar lo difícil que es avanzar hacia condiciones políticas, sociales, culturales o jurídicas que hagan posible la igualdad entre hombres y mujeres, el enorme esfuerzo individual y colectivo que hay detrás de esas conquistas, pero también lo fácil que puede ser perderlas, lo fácil que es la involución, tal y como estamos viendo en la actualidad de una manera cada vez más clara. Bien, nuestro compromiso es con la historia como oficio, como herramienta contra el olvido de lo que fue la dictadura y como herramienta también para la reflexión crítica en el momento presente. Bien, el resultado pues ha sido un programa en el que se abordan tres grandes temas, ¿no?, desde nuestra perspectiva. Por un lado, nos parecía imprescindible prestar atención a cómo persisten los mecanismos de control sobre las mujeres españolas diseñados al principio de la dictadura, pero que se mantienen vigentes hasta el final. También nos interesaba atender
al impacto de esas transformaciones sociales, culturales, a la hora de propiciar o de favorecer la configuración de un referente, una identidad femenina cada vez más alejada de ese ideal de ama de casa y de madre prolífica que había impuesto el régimen y que favoreció, sin duda, la progresiva aparición de una conciencia feminista. Y por último nos interesaba rescatar, visibilizar, situar a las mujeres como sujetos de carne y hueso en los espacios de disidencia y de resistencia al régimen que se abrieron de una manera cada vez más clara a partir de los años 60 y que fueron un factor decisivo en esa salida democrática que solo fue posible, obviamente, por circunstancias ya muy conocidas, pero a las que volveremos aquí, después de la muerte del dictador. Bien, solo me resta pues agradecer a las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro, por supuesto a las instituciones, al Ministerio, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero sobre todo a la facultad que nos acoge, pero sobre todo a las ponentes que han hecho un gran esfuerzo para insertar esta actividad en su agenda y trasladarse a Zaragoza. Mercedes Arbaiza, de la Universidad del País Vasco, Antonio Canales, de la Complutense, Pilar Díaz, de la Autónoma de Madrid, Mónica Moreno, de Alicante, la profesora Pamela Radcliffe, de California, San Diego, y Anchane Rincón, de la Universidad del País Vasco, y también al equipo técnico compuesto por jóvenes investigadores como César Arranz, Alba Martínez y Pablo Garcés, que nos han ido ayudando en estos últimos días y van a seguir por aquí atentos a todas las cuestiones técnicas que puedan surgir. Bueno, a todos ellos, a todos vosotros, pues muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra don Miguel Ángel Ruiz Carnicer. Hola, muy buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve porque mi compañera, la profesora Ángela Cenarro, ya ha dicho lo fundamental de lo que ha supuesto el diseño de este programa. Sí que querría trasladar, porque me lo ha pedido así el director del departamento, el profesor Ignacio Peiró, pues el agradecimiento a todos los que han hecho posible estas jornadas. En primer lugar, a la profesora Carmen Molinero, porque también responde a una trayectoria, yo creo, importante de este departamento de historia, antes departamento de historia moderna y contemporánea, es decir, la preocupación por el eje de estudios de género, de historia de la mujer, las distintas denominaciones que desde los años 80 pues ya se mostró un interés, ¿no? Si la historiografía y la historia de la historiografía desde la época de Juan José Carreras ha sido uno de los ejes, y luego sobre todo el análisis de la guerra civil, de las víctimas, el estudio del franquismo, y a partir de quien lo empezó a estudiar por las distintas generaciones de investigadores, pues otro de los ejes y otro de los elementos, una de cuyas protagonistas fundamentales ha sido la profesora Ángela Cenarro, de una manera yo creo fértil, ¿no? en muchas de las continuadoras que han ido teniendo, que están dentro y están fuera de la academia, pero que todo es igualmente importante, y por lo tanto, bueno, pues ese reconocimiento es importante para nosotros, ¿no? Para el departamento y para la facultad. Nosotros, mi compañera Ángela Cenarro y yo, pues hemos tenido la gran felicidad de trabajar con académicos y con académicas en realidad, más Tony Canales, en realidad habría que utilizar el femenino más el compañero que ha tenido a bien formar parte de este bueno, pues de esta oferta que damos hoy y mañana a la universidad, porque han sido todo personas que han colaborado desde el principio pues con la máxima apertura, ¿no? Y flexibilidad a la hora de organizar estas jornadas. Una filosofía también que yo creo que preside el encuentro, y que lo hablábamos Ángela y yo cuando empezábamos, es que hubiera una cierta esponjosidad en el sentido no solo de la ternura de las palabras, sino de los tiempos, es decir, que no fuera una cosa muy concentrada donde luego no hay tiempo para el debate, no hay tiempo para la discusión. Nuestra idea es que haya un formato que permita no solamente la presentación de las ponencias, sino también la discusión, que haya siempre un espacio al final para el debate, como hemos señalado en el propio programa. Entonces, vamos a intentar que esto sea lo más participativo posible y lo más rico posible, teniendo en cuenta también la interacción con el público.
Y por mi parte muy poquito más. Hoy vamos a estar todo el día aquí en el aula magna, mañana por la mañana también, y bueno, esperemos que junto con el resto de los coloquios que se organizan en distintas universidades españolas, ¿no?, dentro de este programa de España 50 años en libertad, pues seamos capaces de establecer unos términos de debate histórico y también de debate cívico interesantes para todos, ¿no? A veces se dice, con esto ya terminaré, a veces ya todos sabemos un poco la polarización política y cómo la política impregna todas y cada una de las iniciativas, especialmente las de historia contemporánea y dentro de eso especialmente la historia del siglo XX de una manera destacada, sobre si son los momentos adecuados o no para hablar de nuestro pasado. Los que estamos aquí no tenemos ninguna duda, siempre es un buen momento para hablar del pasado, no solamente desde el punto de vista de las investigaciones o de lo que son los contenidos académicos, sino cívicamente nuestro deber social, yo creo, como historiadores, es ponerlo encima de la mesa y someter a debate público estas cuestiones. Por lo tanto, intentaremos hacerlo este año y el que viene, y al otro, mientras las fuerzas nos queden y luego cuando sigan los que vengan detrás, porque tanto en este tema como en otros, yo creo que nos estamos jugando una buena parte de lo que significa la convivencia civil y democrática. Por lo tanto, pues ahí lo dejo. Muchas gracias a todos y ha sido como siempre una fortuna y un placer trabajar con mi compañera Ángela. Venga, gracias. A continuación intervendrá la doctora Carmina Gustrán, brillante alumna de esta casa, por cierto. Tiene el uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí, que como bien dice el decano, es esta mi casa, ¿no? Y es mi universidad y es siempre un placer venir a Zaragoza. Estoy aquí como representante de la Secretaría de Estado de Memoria y del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad. Esta iniciativa del Gobierno que se va a desarrollar a lo largo de todo este año y también de parte del curso escolar hasta junio del 2026, tiene 3 objetivos. En primer lugar, queremos recoger, ¿no?, todo este trabajo que desde las universidades y desde los centros de estudio se ha ido realizando en las últimas décadas a nivel historiográfico, todo ese conocimiento que ya existe sobre la guerra, la dictadura, la transición, y aprovecharlo para acercarlo a la sociedad, para rendir homenaje a muchas de esas personas que gracias a estos estudios estamos empezando a conocer más allá de los grandes nombres, ¿no? Todos esos movimientos sociales, el movimiento feminista, los movimientos de mujeres, toda esa gente que igual está un poco más fuera del foco de la historia. Queremos aprovechar este año para rendirles homenaje, ¿no? Y todos sabemos que en el 75 no llega la democracia ni la libertad, que no viene caída del cielo, que son estos movimientos los que consiguen ensanchar el campo de lo posible, ¿no?, y empujar en gran medida esa reforma que estaba empezando. Ese sería el primero de los objetivos, recordar, conocer y rendir homenaje. El segundo de los objetivos es celebrar lo que hemos avanzado como país. Obviamente nuestra democracia no es perfecta, hay muchísimas cosas que mejorar, pero no hay duda de que estamos mejor que hace 50 años, 60, 70. Y el tercer objetivo tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿no?, con abrir espacios de debate, crear ocasiones y momentos para la conversación colectiva, para la reflexión colectiva como sociedad, aprovechando ese conocimiento que tenemos sobre la dictadura para pensar juntos qué tipo de democracia queremos, ¿no?, y hacia dónde vamos como país. Esas serían un poco las 3 líneas maestras y creo que este encuentro, el franquismo y las mujeres, ¿no?, de la subordinación a la conquista de los espacios, es probablemente uno de los mejores ejemplos o uno de los sectores más interesantes para hablar de estos 3 objetivos, ¿no? El caso de la evolución de las mujeres es probablemente la mayor revolución del siglo XX en España, ¿no? Como hemos pasado de ese ángel del hogar del que hablaba Ángela a una ciudadana de pleno derecho, que tiene voz, que participa, que empuja, que llena las calles y consigue que sus reivindicaciones acaben en el BOE, ¿no? Entonces yo creo que esa revolución pacífica es probablemente el mayor signo del siglo XX en España, también del siglo XXI,
y creo que es extraordinario poder estar aquí compartiendo con vosotros pues ese espacio de discusión para ver cómo lo hemos conseguido. Muchas gracias. De nuevo buenos días y de nuevo bienvenidos a estas jornadas que lo primero de todo yo creo que es de celebrar y de agradecer que se enmarquen, como ya ha sido señalado, dentro del ciclo de coloquios de la dictadura a la democracia, coordinada por la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, la doctora doña Carme Molinero, y sobre todo que esté auspiciado por el programa estatal España y Libertad, 50 años que tenemos aquí a su comisionada, ¿verdad? Comisionada doña Carmina Gustran, un programa que, dicho sea de paso, es absolutamente prescindible en estos momentos, ¿no? Sobre todo cuando lo digo porque a veces se cuestiona. Por mi parte, ya disculparán, pero yo provengo de la filología latina, con lo cual la historia contemporánea me cae un poquito lejos, ¿verdad? Sí que llama la atención, desde la perspectiva de los siglos y de los milenios, que en el final de la República Romana o los primeros siglos del Imperio, la mujer alcanzase ciertos espacios de libertad o cierta tímida, y perdón por el anacronismo, emancipación, que como la historia no avanza en línea recta, sino en que muchas veces se pierden y se recuperan en muchas ocasiones solo en el siglo XX. Esa es mi perspectiva. Como ha sido señalado, estas sesiones se marcan un doble objetivo. Por una parte, señalaba mi querida Ángela Cenarro, analizar los mecanismos de control de las mujeres en el franquismo por parte de instituciones y organizaciones. La Iglesia, la Falange o simplemente el sistema educativo figuran en el programa. Y por otra parte, como segundo objetivo, es analizar cómo se configuran espacios de disidencia y se construye una identidad femenina alternativa a la impuesta por el régimen franquista. Desde la distancia de la antigua Roma, les puedo asegurar que no albergo ninguna duda de que a tenor de la talla intelectual de los ponentes se conseguirá ese objetivo dúplice y seguramente mucho más. Por mi parte, y inspirado por la presencia de don Julián Casanova, que he visto que se incorporaba hace unos minutos, me permito la licencia de dirigirme a los más jóvenes, siempre es necesario, para hacerles observar que no estamos hablando de algo lejano y ajeno, sino de algo tan cercano y tan nuestro como son nuestras madres y nuestras abuelas. Por su condición de mujer, fueron convertidas en una especie de ciudadanos de segunda y privados de derechos tan básicos como el derecho a una educación digna de tal nombre o derechos civiles económicos. No me voy a extender naturalmente. Hay enormes diferencias entre dictadura y democracia, y como profesor, y de nuevo pensando en los jóvenes alumnos, me tomo la licencia de dos breves apuntes al hilo de estas jornadas. En una dictadura se pretende ahormar al individuo conforme a patrones establecidos por el régimen. Y tampoco está de más recordar a los jóvenes que el régimen dictatorial busca que el individuo acepte un lugar determinado en el mundo, generalmente un lugar subordinado. A estas servidumbres e ignominias se vieron sometidas nuestras madres y nuestras abuelas. Bien, vuelvo a ponerme la toga de decano y quiero señalar que no existe para este tipo de reflexiones un espacio más apropiado que esta Facultad de Filosofía y Letras. En primer lugar, porque pueden ustedes disfrutar de unas magníficas instalaciones. Los foráneos no tienen quizá conciencia de ella. Los que somos de esta casa hemos luchado y hemos conseguido tener estas instalaciones dignas de estos nobles usos. En segundo lugar, porque es consustancial a una facultad de filosofía y letras el espíritu crítico y reflexivo. Y en tercer lugar, porque estas jornadas han sido coordinadas por dos excelentes profesionales, doña Ángela Cenarro y don Miguel Ángel Ruiz Carnicer,
a quienes agradezco sinceramente su esfuerzo en esta organización y que son conspicuo ejemplo de que la Facultad de Filosofía y Letras y por extensión la Universidad de Zaragoza pueden presumir con un departamento de primer nivel académico como es el Departamento de Historia. Bien, agradezco a ustedes su presencia, reitero el agradecimiento a las instituciones, al Secretariado de Estado de Memoria Democrática, les deseo suerte, disfruten de estas sesiones y no tengan ninguna duda, por favor, que en estas 2 jornadas siéntense aquí como si estuviesen en su casa, sobre todo porque don Miguel Ángel ya ha asegurado que habrá futuras ediciones de este tipo de jornadas. Muchas gracias y suerte. Levantamos brevemente la sesión.